¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast internacional, El éxito se trabaja con Eliseth Romar. Estamos transmitiendo desde México para todo el mundo. Miren, es un honor para mí tener una plática con Manuel Gutiérrez, que nos acompaña desde Argentina. Pero antes de continuar, quiero hacer una semblanza acerca de él. Miren, Manuel Gutiérrez es experto en marketing para emprendedores e influencers. Se dedica apasionadamente a brindar valiosos consejos para emprender y mejorar la productividad. Su motivación surge de su profundo entusiasmo por el mundo del emprendimiento y el estilo de vida que éste permite. Consciente de los desafíos que enfrentan los emprendedores, especialmente en los primeros años, Manuel se propone colaborar, proporcionando herramientas y conocimientos para que más personas se aventuren en el mundo del emprendimiento y logren el éxito en su travesía. Con una perspectiva única y enérgica, Manuel se destaca como un guía dispuesto a compartir sus experiencias y conocimientos para allanar el camino de aquellos que desean iniciar sus propios proyectos. Su enfoque se centra en no solo inspirar, sino también en proporcionar herramientas prácticas que permitan a los emprendedores superar los obstáculos y construir negocios exitosos. Manuel no solo es un especialista en marketing, sino también un mentor comprometido que busca impulsar a más personas a emprender, aportando las claves necesarias para superar los desafíos y alcanzar el éxito en el apasionante mundo del emprendimiento. Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por regalarnos esta plática. Pero antes de seguir con las preguntas, pues me gustaría que te presentaras y que nos platicaras más acerca de ti. ¿Quién es Manuel Gutiérrez como persona, su trayectoria, los retos que ha tenido que enfrentar y cómo los ha ido superando? Hola, Lisette, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Sí, a ver, emprender me encanta, soy muy fanático de eso, me gusta mucho. Me encanta crear y aparte me encanta el estilo de vida que nos permite emprender. Siento que eso es muy sano, a mí la verdad que me cambió mucho la vida y por eso me volví muy fanático de eso y muy fanático de diferentes herramientas que acompañan eso, tanto herramientas de negocio como herramientas personales. Yo puntualmente estudié marketing, trabajé muchos años en una multinacional en eso y aprendí un montón. Esa multinacional es como de las más reconocidas, por lo menos en Argentina, y creo que en el mundo también en eso. Y bueno, la verdad es que aprendí muchísimo, trabajé muy duro en eso. Antes había tenido una primera experiencia emprendedora con algo de cocina, nada que ver, pero bueno, yo manejando la parte de negocio. Y cuando trabajaba en la multinacional me di cuenta que el mundo de emprendimiento me llamaba de vuelta, creé una fábrica de muebles en simultáneo al trabajo full time en esa multinacional. Me empezó a gustar cada vez más, así que me dediqué full a eso. En un momento dejé la multinacional y me dediqué full a la fábrica de muebles. Y en simultáneo empecé también a dar algunas consultorías sobre emprendimientos y marketing. Y bueno, ahí en simultáneo fui un poco creé también una agencia, o sea, ya más para el final de la fábrica de muebles, que hace un tiempo dejé, creé una agencia de marketing de influencers, llegó por una oportunidad puntual que se dio y me metí muy de lleno en ese mundo. Y en simultáneo siempre también dando mucho trabajo de marketing digital para emprendedores. Así que eso es lo que más hago. Y hoy en día tengo dos agencias. Por un lado, a lo que me dedico, a lo que más me dedico y lo que más me gusta es el marketing para emprendedores. Y lo digo siempre libremente. La verdad que de lo que hago es lo que más me gusta, me encanta. También me gusta el marketing de influencers. Creo que hay mucho potencial ahí. Ya, bueno, de hecho, hay un presente enorme. Así que también trabajo mucho en eso. Son como los dos mundos que cubro. Muy bien, Manuel. Pues mira, el tema que hoy nos trae a esta plática es de cómo construir un modelo de negocio sostenible y rentable. Bueno, algunas de las personas que están conectadas el día de hoy, pues no son muy cercanas al tema del marketing digital. Entonces, nos gustaría que antes de continuar con la charla, nos pudieras platicar qué es un modelo de negocios, cómo puede comprender la gente un modelo de negocios. Perfecto. Un modelo de negocios es una manifestación de la estrategia que uno elige. A ver, cuando el método emprendedor empieza por el propósito, ¿sí? El propósito es la intención personal que uno tiene para con ese proyecto, con ese emprendimiento. Bien, intención personal, es importante eso, ¿sí?
Una vez que tengo claro ese propósito, esa intención personal, esbozo una primera estrategia, que es una idea que responde a ese propósito. Y esa estrategia, lo importante es elegir, o sea, se refiere a las actividades que hacemos, con qué foco e intensidad, y las actividades también que dejamos de hacer. O sea, son elecciones inteligentes, en qué vamos a ser buenos y en qué no. Porque si somos buenos en todos, incurrimos en costos innecesarios que después terminan yendo al consumidor por algo que no valora. Bien. El modelo de negocios es una manifestación, o sea, profundiza la estrategia que elegimos para responder a ese propósito. ¿Okay? Entonces se refiere a qué vamos a hacer, para quién lo vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, básicamente, como decía, profundiza esa estrategia y es eso. Y es una hoja de ruta en constante evolución. O sea, no es algo estático que yo hago, sino que es algo que actualizo constantemente, siempre respondiendo a ese propósito. Eso es lo principal. Por eso es que arranqué por ahí. Porque el propósito es el centro del emprendimiento. O sea, es importante que lo que yo haga responda a mi búsqueda personal, a esa intención, y no que sea al revés. Si es al revés, si el modelo de negocios no responde a mi propósito o a mi intención personal, muchas veces se da vuelta y yo quedo esclavo de ese emprendimiento y la cosa no funciona. Entonces es importante que ese modelo de negocios responda a eso. Y se habla mucho del modelo de negocios, ¿no? Se escucha mucho ese término, se usa un montón. Lo importante es un canvas o un esqueleto, ¿sí? En el que yo plasmo las variables claves del proyecto que, como decía, se refieren a esa estrategia. ¿Bien? Es básicamente eso. Claro, sí hemos visto que de repente la gente que por diferentes situaciones entra al tema del emprendimiento, bueno, muchas veces termina cerrando rápidamente o saliendo con alguna desilusión muy fuerte, porque Mm. precisamente se convierten en el esclavo de su emprendimiento. Ujú. Ahora, algo que me pareció muy interesante de este tema es cómo es que podemos ver o concebir desde el principio que nuestro emprendimiento sea sostenible y además rentable, porque sí, efectivamente hay muchos emprendimientos que después de mucho tiempo no están pudiendo ser rentables. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Claramente hay muchas respuestas y variables que la componen, ¿no? Cómo hacer que sea rentable y sostenible. Que sea rentable, a ver, para mí es lo siguiente. El met- Hay una definición que creo que está bueno para arrancar, más o menos para arrancar la charla, una definición de Eric Ries, que es uno de los gurús del emprendimiento en este momento, que es muy capo. Dice que un emprendimiento es una organización diseñada para crear un nuevo producto o servicio en condiciones de incertidumbre extrema. Repito, un emprendimiento es una organización diseñada para crear un nuevo producto o servicio en condiciones de incertidumbre extrema. Y es esa incertidumbre la que marca el proceso emprendedor y es esa incertidumbre la que tenemos que gestionar para tener éxito antes de quedarnos sin recursos. No tiene que darnos miedo, pero sí tenemos que aprender a convivir con ella porque va a estar todo el tiempo. ¿Y por qué incertidumbre? Porque un emprendimiento tiene recursos muy limitados. Entonces, no vamos a poder lanzar un producto nuevo o un servicio nuevo y tener un mega estudio de mercado y demás. A diferencia por ahí de una multinacional que sí lo puede hacer. Entonces, como tenemos recursos limitados, incluso aunque tengamos mucho, igual van a ser limitados para lo que podrían ser. Tenemos un conocimiento bajo del consumidor y demás. Entonces, está diseñado para operar con esa incertidumbre. La forma en que opera ese método emprendedor es muy parecida al método científico. Pequeñas pruebas con riesgo bajo, con costo bajo, para tener éxito antes de quedarme sin recursos. Entonces, ¿cómo hacer para tener algo rentable y sostenible? Primero, aprender que operamos en incertidumbre y aprender el método emprendedor, fundamental. Porque cuando uno aprende el método emprendedor, y digo hacer un curso, hacer una formación, ¿sí? Cambia mucho la forma de ver un negocio, cambia 100%. Si yo vengo del mundo de empresas grandes y demás, probablemente piense que lo mejor quizás es planificar y dedicar muchos recursos en la previa, ¿no? Y en general es al revés. Lo que se recomienda es, de vuelta, pequeñas pruebas, probar rápido, para tener una respuesta rápida al mercado y ahí poder ajustar. Entonces, ¿cómo hacerlo rentable y sostenible? Primero con esos términos que mencionaba, y también siendo, me parece, muy inteligente del lado financiero, ¿sí? Algo que se recomienda mucho, que yo siempre intento también transmitir, y que varía según digamos, según el mentor, pero en general, pasando para este lado, es intentar de alguna forma hacer que cuando uno arranca, la mayoría de nuestros costos
sean variables, ¿sí? O sea, costos que varíen con cada venta o con cada unidad producida y vendida, y evitar a toda costa, todo lo que podamos, reducir al mínimo el costo fijo y la inversión. ¿Por qué? El costo fijo nos pone una presión, ¿sí?, diaria, constante, que necesitamos vender con cierto margen de ganancia para repagar ese costo. Si la venta no está, tenemos que pagarlo igual. Y ahí es cuando la cosa se pone muy complicada. Primero, inversión, porque cuando uno invierte, gasta liquidez, y cuando la cosa está complicada, porque la venta no responde como debería, la liquidez baja, y cuando no hay liquidez, la cosa también se pone bastante difícil. Entonces, primero hay que tener muy claro que está bueno empezar con una metodología ágil, con una estructura lo más ágil posible, con costos que varíen, que claramente, por ejemplo, ¿cómo hacer un costo fijo, hacerlo variable? Por ejemplo, supongamos que yo fabrico muebles. Un costo fijo, por ejemplo, sería la mano de obra, la gente que está fabricando, ¿sí?, los empleados. Ahora, si yo a esa persona tengo un acuerdo que en lugar de pagarle un mensual, le pago por unidad producida, ¿sí?, o en lugar de meterle a esa persona en mi organización, salgo a un carpintero externo que ya tiene una fábrica armada y le digo, che, si me producís esto, decime cuánto me cobras por cada unidad producida, probablemente me cobre más de lo que yo pagaría si la cosa funciona bien en mi fábrica propia, con mi empleado, pero el riesgo que yo tengo es mucho menor. Entonces, la clave es, puedo asumir costos mayores, unitarios, pero con un riesgo menor. La clave es gestionar el riesgo. Entonces, está bueno hacer una estructura lo más ágil posible para que, justamente, primero para aprender rápido, y aparte para que si la cosa no va como uno espera que suele pasar, yo pueda responder y pueda sortear esos problemas. Correcto. ¿Cuáles consideras tú que serían, digamos, los elementos fundamentales que un emprendedor sí debe considerar al momento de diseñar su modelo de negocio? Perfecto. Los principales son, primero, el propósito, como decía al principio, ese está, o sea, en el cuadro está ahí primero que nada, así que arrancamos con el propósito, lo pensamos bien. Después pensamos en cuál es la propuesta de valor, que significa básicamente el producto o servicio que yo voy a ofrecer y qué solución voy a darle a mis consumidores. Bien, esa propuesta de valor, de alguna forma, recordemos, tiene que responder a ese propósito y a esa intención personal. Entonces, la propuesta de valor es la segunda variable. Algo también muy importante en la propuesta de valor es pensar y gestionar el diferencial de la marca. Porque lo que nos pasa mucho es que por hacer, y quizás en la vorágine, no le dedicamos tiempo y cabeza a diferenciarnos. Y si yo no me diferencio, voy a terminar haciendo algunas acciones comerciales que a la larga probablemente me perjudican mucho. Por ejemplo, ir a precio bajo. Muchas veces por miedo a no vender o por poca diferenciación vamos a un precio bajo, la cosa se pone mucho más delicada. De hecho, a nivel marketing es siempre lo menos recomendable. Hay muchas empresas que caen en eso, pero en general te lo recomiendo como última instancia, no es lo ideal. Entonces, el diferencial es fundamental y lo gestionamos en la propuesta de valor. Tercero, el segmento de clientes, la audiencia. El segmento de clientes se refiere al grupo de consumidores que va a consumir nuestros productos o servicios. Y lo que nos pasa ahí es que si yo me dirijo a un mercado masivo, lo que me va a pasar es que esas personas no tienen una atención fuerte que yo esté recibiendo con mi producto o servicio, entonces de vuelta no van a pagar un valor fuerte por eso, no van a pagar un precio alto y me va como a perjudicar ese lado. Entonces, la parte de segmentar es importante que la hagamos de la siguiente forma. Las variables más frías que uno hace generalmente, como la edad, el sexo, la zona geográfica y demás, está bien que lo hagamos, pero lo más interesante, lo más importante es que hagamos lo siguiente. Primero, entender cuál es la circunstancia de la persona que yo estoy segmentando. La circunstancia, o sea, esa persona está haciendo deporte, está yendo a trabajar, está saliendo a la noche, está haciendo lo que fuera, ¿sí? La circunstancia. Después, que tengamos en cuenta cuál es el dolor o el pain que mi producto o servicio va a resolver, o el gain o la ganancia que le va a dar, que es muy diferente gestionar un dolor que darle una ganancia. Así que es importante que estemos muy atentos a eso. Bien, entonces es muy importante que, o sea, que hagamos una segmentación muy acotada, ¿sí? Porque aparte justo hoy lo explicaba en mi Instagram, justo recién acabo de subir ese video, lo que nos pasa cuando nos dirigimos a las masas, a la mayoría, al grupo más grande de consumidores, es que esas personas, o sea,
el mercado más grande no va a probar un producto o servicio a menos que los demás lo estén probando, ¿sí? Entonces, inviertas lo que inviertas, cuando vos vas a la masa, esa gente no va a consumir. Entonces, necesitamos de alguna forma identificar las personas que estén dispuestas, o sea, primero que tienen una tensión muy fuerte, una tensión que necesitan resolver y que no están pudiendo. Ahora son personas con una actitud y una sensibilidad al precio mucho menor, o sea, están dispuestas a pagar más, ¿sí? Por eso, aparte lo quieren ya, ¿no? Necesitan mucho esa solución para esa tensión que ellos tienen. Y ese mercado es más chico, pero una vez que vamos a esas personas y que ya personas que están consumiendo, de ahí sí podemos llegar a un mercado masivo. Entonces, es importante que nos dirijamos a un mercado chico que tenga una necesidad muy fuerte que nuestro producto pueda resolver. Entonces, hablé de propósito, hablé de propuesta de valor, hablé de segmento de clientes. Después tenemos las actividades. Dentro del modelo de negocio tenemos actividades. Actividades se refiere a listar y a pensar en qué actividades van a ser necesarias llevar a cabo para llevar adelante mi proyecto. Todas, o sea, desde el diseño gráfico, el contador, la logística, lo que fuera. ¿Por qué las actividades son tan importantes? Porque, por un lado, nos dan una visibilidad clara de los costos que vamos a tener, ¿sí? Primero. Y segundo, de vuelta, nos van a dar una visibilidad de si ese proyecto efectivamente responde al propósito que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, si a mí me gusta la ropa, supongamos me gusta la ropa, me gusta el agroindumentario, eh, y yo empiezo con un proyecto de compra y venta de ropa, eso seguramente va a implicar que yo vaya, en Argentina sería a Avellaneda o a Once o un lugar así, que se vende ropa o sea, para este tipo de usos. Uno va allá, compra y después va a su lugar y revende con su marca propia. Y si a mí no me gusta en realidad esa parte de tener que ir allá, de buscar, porque hay un millón de locales, de buscar, de negociar con ellos y demás, esa parte no es la que me gusta, voy a estar dedicando una gran parte del tiempo al proyecto, a cosas que no me gustan y que no respondan a mi búsqueda personal. Entonces, las actividades nos dan visibilidad para asegurarnos que responda a ese propósito. Y si no responde, no significa que yo tenga que dejar el proyecto, sino justamente cambio el modelo de negocios para que efectivamente responda a mi propósito. Entonces, en lugar de compra-venta, me pongo como, o sea, o me junto con alguien que pueda hacer esa parte, o dar una marca que veo que venda el por mayor y que tiene una fábrica espectacular, pero que tiene poca marca y yo como diseñador le meto cabeza a eso o lo que fuera, pero la cosa cambia. Bien. Esas actividades las dividimos en dos, en recursos propios o recursos de terceros, ¿sí? Veo cuáles son las cosas que voy a cubrir con recursos míos y cuáles voy a cubrir con recursos de otros, de esas actividades. Después, por otro lado, en la parte derecha de Canvas, tenemos las relaciones con los clientes y los canales. Relaciones con los clientes es muy interesante porque se refiere a lo siguiente. Nos invita a pensar en tres formas o sea, en tres abordajes para conseguir clientes. Primero, en clientes nuevos. ¿Cómo voy a hacer para conseguir clientes nuevos? Que es lo que solemos hacer normalmente. Las redes sociales, o sea, la comunicación dentro de las redes y demás. Después tenemos la parte de fidelizar, que es un segundo grupo, o sea, un segundo abordaje, que es cómo voy a hacer para que la gente que ya me compró una vez me vuelva a comprar, para fidelizarlos como consumidores en marca. Tercero, ¿cómo voy a hacer para crecer en facturación en cada una de esas personas? ¿Cómo voy a hacer para que en cada compra me gaste más? Entonces, no me limito solamente a pensar en nuevos compradores, que es lo que uno suele hacer, sino que pienso en las tres cosas. ¿Cómo consigo nuevos? ¿Cómo fidelizo? Y cómo hago que cada uno me gaste más. Entonces, lo interesante es eso, no tengo una visión sesgada, sino que pienso ya en actividades para los tres. Son actividades muy distintas y que nos van a alimentar mucho nuestro negocio. Y por último, los canales, que se refieren a con qué canales voy a distribuir el producto, con qué canales lo voy a vender y en qué canales lo voy a comunicar. Son tres cosas diferentes que yo tengo que contemplar. Y lo último del modelo de negocios es la parte financiera. Por un lado, en facturación, a qué precio voy a vender, qué cantidad estimo vender y cuánto voy a facturar. Y por otro lado, la parte de costos, cuánto me va a salir de producir cada producto, cuánto voy a estar produciendo y si voy a tener un costo fijo, un costo variable. Entonces, el modelo de negocios, claramente, si uno lo ve, si uno ve el Canvas que les digo, es mucho más claro, pero cuando lo vean y si lo practican, si lo ponen en práctica, es súper simple de hacer y es espectacular porque te da una imagen muy completa del negocio. Fíjense que probablemente la mayoría de estas cosas que están del otro lado probablemente
no se han hecho cuando arrancamos su negocio propio. Yo, hasta no aprenderlo, no lo hice esto, es la realidad. Y le pasa a la mayoría, a mis clientes les pasa. Entonces, nos invita a pensar en variables claves del proyecto, que nos van a dar una gestión integral, que muy probablemente van a hacer que tenga éxito antes de quedarme sin recursos, con cada variable clave contemplada. Así que es espectacular. Es una gran herramienta el método emprendedor actual y la recomiendo muchísimo. Pues súper interesante, es todo un mundo. Fíjate que creo que ahorita que estás describiendo todo esto, de repente muchos emprendedores que inician en solitario, bueno, no ven, digamos, el mapa completo, ¿no? Sino que se centran mucho en el tema de que a mí me gusta, no sé, cierta actividad y quiero compartirla con más gente. Pero Es, realmente esa visión, bueno, es muy, digamos, muy particular y muy pequeñita. Entonces, cuando ellos empiezan a trabajar en pues en ese emprendimiento, porque finalmente es un emprendimiento, no ha contemplado todas las variables, pero está emprendiendo. De repente empieza a toparse con muchas situaciones que no contempló, ajá, y de repente se da cuenta que, bueno, tal vez no contempló lo que tú mencionabas, segmentar el mercado, no contempló a lo mejor, no sé, los temas de costos, los costos fijos, y de repente, bueno, pues a lo mejor tenía un pequeño capital, pero ya lo consumió. Estas sí. personas terminan saliendo del emprendimiento pues realmente molestos, tal vez ya inclusive enojados con las cosas que amaban hacer y que lanzaron como emprendimiento. Ajá, para estas personas, ¿qué podemos decirles? Porque muchas de ellas pues están ahorita en esa situación de decir, pues es que yo no le veo para dónde. Ajá, ya llevo tanto tiempo, ya me consumí mis recursos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo mover? Porque yo creo que esto es lo mío, muchas personas lo ven así, esto es lo que yo amo hacer y no me está funcionando. Bueno, yo intentaría ver de todas las partes que nombramos, que igual el modelo de negocios es el paso 3 de todo el método emprendedor, que todo el método son, por lo menos como yo lo doy, son 7 pasos. Les nombré 3, primero el propósito, después la estrategia y después el modelo de negocios. Lo que sigue es el nombre por encima y ahí les digo un poco muy a grandes rasgos lo que se puede hacer. El cuarto es conociendo a mi cliente o la entrevista de problema. Hasta el modelo de negocios todavía es todo hipótesis, o sea, son todas cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro patrón de pensamientos, en nuestra experiencia y demás, colocamos en el modelo de negocios. ¿Sí? El paso 4 recién es cuando voy a validar esas hipótesis con el cliente, voy a profundizar, conociendo a ese cliente, voy a hacer una entrevista en que voy a conocerlo como persona, voy a conocer su relación con el mercado y voy a conocer su relación con mi segmento y mi marca. Entonces, cuando conozco a ese cliente, voy a profundizar el conocimiento que yo tengo y todo lo que puse en modelo de negocios, voy a alimentarlo y voy a ajustarlo. Si el cambio es muy grande, lo que voy a hacer es voy a reformular mucho, o sea, voy a reformular de una forma importante el modelo de negocios, lo reformulo y vuelvo a testear y a conocer con ese cliente y ahí avanzo. Y si la cosa es chica, toco unos pequeños ajustes y ahí avanzo en el proceso. Entonces, paso 4, conozco a mi cliente con la entrevista de problemas. ¿Sí? Básicamente, de vuelta, lo conozco como persona, mercado y segmento, y voy a profundizar mi conocimiento sobre las tensiones que esa persona tiene y que yo puedo resolver con mi producto o servicio que todavía no están resueltas. Paso 5 es, yo a ese cliente lo conocí, validé mi modelo de negocios, y en el paso 5 lo que voy a hacer es voy a crear un MVP o Minimum Viable Product o producto mínimo viable, que es el producto mínimo que yo pueda crear para poner a disposición del mercado y que me dé una devolución, un feedback de ese mercado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería un MVP? Por ejemplo, si yo compro y vendo ropa, en lugar de tener todavía todo mega armado con un local y con un packaging increíble y demás, quizás simplemente veo la forma de comprar y vender la ropa, o sea, con un packaging muy simple y sin el local y demás, ver cómo empezar a entregarle ese producto a esa persona y tener una devolución. ¿Sí? Un ejemplo de MVP es Dropbox, ¿sí? La nube que es muy fuerte. Ahora hay mucho, ahora tiene mucha potencia, pero en su momento quedó muy fuerte. Ellos lo que hicieron él lo que hizo un video en que contaba a la gente, iba mostrando y contando a la gente cómo sería esa plataforma. Pero ni cerca todavía de desarrollarla, sino que creó ese producto mínimo que trajo una evolución del lado del cliente y que ahí se ajustó y demás y llegó a lo que se ve que es un monstruo. Entonces,
es qué es lo mínimo que yo puedo crear que me va a dar una evolución del lado del mercado, ¿sí? En función a lo que conocí en el paso 4, que era la entrevista de cliente con entrevista de problema, y en todo lo que definí antes de modelo de negocios. Entonces, conozco a mi cliente, paso 4, paso 5, testeo el producto. Testeo con todo, con precio, con todo. Una vez que lo testeé, ahí voy al paso 6, que es armo una estrategia de ventas y armo, o sea, y de comunicación, ¿sí? Recién ahí armo toda la estrategia fuerte de Instagram, redes y demás, los canales y todo eso, y ya mucho más armado. Lo que, a diferencia por ahí de lo que suele pasar, es que cuando lanzamos algo, queremos ya hacer como un mega Instagram y gastamos plata en eso y muchísimo tiempo, además, en un mega logo y todo eso, y vemos una fotógrafa, un filmmaker y todo, ¿no? Como algo increíble, pero por ahí eso es más ego y amor nuestro del producto que una realidad del lado del cliente. Antes estaba bueno hacer todo lo que decía, que recién una vez que la base es muy sólida, sí gastar en eso. Entonces, armo la estrategia de comunicación y de ventas, ¿sí? Armo los roadmaps y demás y mido eso. Una vez que tengo esa parte bien armada y bien validada, de vuelta con el potencial cliente, ahí recién profesionalizo la empresa, ¿sí? O sea, ahí ya escalo, meto empleados y todo, y después ahí como que cierra el método emprendedor. Entonces, respecto a tu pregunta, que estoy abriendo mucho porque son temas como amplios y que quiero responder de una forma responsable y completa. Entonces, a estas personas que tienen problemas y que están por ahí pensando en abandonar sus proyectos y demás, lo que yo le diría es, primero, piensen en el modelo de negocios y si ya escuchar y escucharme hablando de modelo de negocios lo ven como algo complejo, que aseguro que no lo es, pero si lo ven así, piensen directamente en, para mí, lo que son para mí las tres variables claves del modelo de negocios, que son propósito, o sea, cuál es su intención personal con ese proyecto, cuál es la propuesta de valor, o sea, la solución que ustedes dan y con qué diferencial, y cuál es el segmento de clientes. Esas tres son muy importantes. Revisen cómo lo están haciendo y revisen qué pueden hacer en cada una de esas. Primero. Y la otra, que es clave, fundamental, entrevisten a sus clientes, charlen, conózcanlos y dejen su ego de lado, dejen todo su botón de pensamientos y escuchen y véanlo y aprendan, porque ahí llega una información inmensa. Ahí es inmenso. Es una locura que me pasaba desde que laburo en la corpo y ahora también pasa en emprendimientos. Nos quedamos en nuestras oficinas trabajando con las computadoras y demás, trabajamos para el consumidor que es el centro y no salimos a conocerlo. Es tremendo. Y el consumidor tiene todas las respuestas. Muchas veces por ahí pasa que creemos que por haber pateado la calle o por tener experiencia en el rubro o lo que fuera, lo conocemos. Pero no, sáquenselo de la cabeza porque no. Porque cada persona tiene un patrón de pensamientos muy distinto. Ellos están pensando y diciendo como consumidores y nosotros estamos pensando y diciendo como creadores, como emprendedores. Es totalmente distinto. Entonces, dejemos nuestros pensamientos de lado, tenemos una buena entrevista, salgamos a conocerlos y ahí la cosa cambia porque les van a dar mucho contenido para cada variable de negocio. Y esa entrevista que yo hablo es, toma 20 minutos, media hora con cada persona, puedes hacerla con una llamada, es la más fácil, con un meet es punto medio, ideal un café cara a cara y sacas mucho más contenido porque aparte tenemos todo lo corporal. El meet sería un punto medio, como decía, porque pues no podemos ver a otra persona y sacar mucho de ahí, y sin una llamada. La verdad es que la llamada igual, contra no hacerlo, funciona muchísimo. Así que les recomiendo que lo hagan. Pero con dar unas 10 entrevistas por lo menos es una primera base, mucho más que nada. Perdiste un par de horas y la formación es inmensa. Así que les recomiendo mucho que salgan ahí. Y dejen su marca de lado, esto es la clave, dejen su marca de lado, no lo entrevistan como, o sea, la marca que aparezca al final de última, pero la clave primero a la persona, conocerlos como personas, ¿sí? Primero. Segundo, con el mercado, por ejemplo, si fuera ropa, porque yo tengo una marca de ropa, o por ejemplo, digamos que yo tengo una marca de accesorios de moda. La persona lo conozco como persona, siempre arrancando de algo muy general a algo muy específico. Segundo, mercado, lo conozco primero con su relación con su imagen personal, con el cuidado de demás. Después recién voy a la ropa y vestimenta en general y después voy a accesorios y después a mi marca. Mi marca queda al final. La verdad es que lo conozcamos en todo lo demás. Bueno, después hago un reporte con eso
veo patrones y armo conclusiones. Pero hay algo inmediato que puedes activar ya y ver qué es lo que está fallando. Así que a priori eso. A ver, eso aplicado al método emprendedor. Después tengo otra que se aplica también a Corpu y demás, que yo le digo análisis de las 4 o 6 P, que son las 4 o 6 variables de marketing, que las voy a nombrar, porque si no te voy a consumir toda la charla. No, adelante, adelante. Pero son las 4 o 6 P, 4 o 6 variables de marketing son precio, plaza o canal de venta, producto o servicio, se refiere al portfolio, promoción, que también se refiere a comunicación, packaging y propuesta de marca. Repito, precio, producto, plaza, promoción, pack y propuesta. Entonces, ¿cómo es este análisis? Primero, pensemos en cómo está la situación en cada una de esas variables. ¿Qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? ¿Cuáles son o sea, hago como un mini foda de eso de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, veo en cada una qué es lo que está bien y qué es lo que puedo mejorar. Después me comparo con la competencia y lo mismo, en cada variable de esas, veo qué es lo que puedo hacer y cómo estoy respecto a ellos. Entonces, con todo eso, si yo veo, no sé, el producto, veo el portfolio, y veo todo lo que puedo hacer, o sea, primero veo cómo está mi producto, si está bueno o no, qué le puedo mejorar. Después veo lo que todavía no tengo y puedo lanzar. Veo oportunidades en mi segmento, veo oportunidades en otros segmentos y demás, y así con cada una de esas. Imagínense que promoción, la variable de promoción o comunicación, dentro de eso hay un mundo inmenso. O sea, dentro de eso está Instagram, entre otras. Dentro de Instagram tenemos formatos, tenemos frecuencias, tenemos pauta, tenemos lo que fuera, tenemos características, tenemos mensajes. Entonces, cuando estudiamos eso y en profundidad, nos da mucha información y la información nos da posibilidad de acción. Sin eso no puedo hacer nada. Claro, mira, ahora fíjate, bueno, todo está súper interesante en el tema es marketing puro, no, digamos, esto no es específicamente marketing digital, o sea, esto aplica para empresas de cualquier rubro, ¿correcto? 100%. Ahora, 100%. fíjate, Sería, sí, decime. no, adelante, adelante. El marketing digital sería una parte de todo lo que estamos planteando, tanto, o sea, el marketing digital atraviesa todas, ¿no? Todas las variables, o casi todas. Eh, sí, pero sería una parte chica de todo esto, ¿no? Por eso es que primero pensarlo como el negocio más macro todavía, más general, y después sí bajo lo particular, y ahí llevo al marketing digital y las cosas más específicas. Pero siempre intenten pensar más en las variables más de negocio, porque le dan una mirada mucho más amplia. Lleguen a marketing digital, lleguen a Instagram, lleguen a ese posteo y a la interacción y más, lleguemos ahí, es re importante, pero pensemos más en negocio porque hay mucho más que eso. Fíjate que sí, este tema que sí quiero tocar, porque sé que muchas personas se concentran en el tema de la propuesta de valor. Ajá. Yo amo hacer algo, yo quiero hacer algo, a mí me gusta hacer algo, y entonces para mí esa es la propuesta de valor y voy de ahí para afuera, voy de ahí para el mercado, sin cerciorarme de que si tengo un mercado para aquello que a mí me gusta hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay personas que a lo mejor les gusta tocar guitarra, pero cierto tipo ¿cómo pudiéramos llamar? Pues de segmento de música que a lo mejor no tiene, digamos, ese tamaño de mercado al que yo pudiera dirigirme o que es muy limitado, que eso es muy común de repente en los emprendedores, sobre todo los emprendedores que inician viendo desde lo que ellos saben hacer, lo que les gusta hacer, no necesariamente de repente ven una idea que a futuro van a ser empresas, sino más bien como que dicen, desde lo que yo sé hacer, ¿cómo puedo obtener un beneficio? Entonces, no están pensando netamente en hacer empresa más adelante, pero están yendo de su propuesta de valor hacia el mercado. Pero ¿qué pasa de repente cuando ya probaron y no hay gente que les esté, digamos, consumiendo sus productos? Perfecto. Ahí creo que siempre la respuesta va a ser ir al modelo de negocios, entender qué es lo que estoy haciendo, ver cada una de esas variables y cuál tengo que ajustar. Porque acá, por ejemplo, en lo que decís vos, podría estar fallando en segmento de clientes, quizás estoy apuntando a un segmento que no es el correcto, pero por ahí mi propuesta de valor está bien, o por ahí la propuesta de valor no es la acertada para ese segmento de clientes.
¿sí? O para cualquier, entonces, o sea, necesito ajustar esa propuesta de valor. Pero por eso es que me parece lo principal es, si yo hablo con mi cliente, si yo hablo con ellos, voy a entender en qué estoy fallando. O me va a dar una buena imagen de en qué estoy fallando del modelo de negocios. Entonces hablo, vuelvo y ajusto. Y veo de todo en qué estoy fallando. La clave es, vuelvo al modelo de negocio siempre porque es justamente la herramienta que nos da esta visibilidad, esta imagen integral del negocio. Pero sí sería eso, básicamente. Digamos, el modelo de negocio es algo que también se va ajustando con el tiempo, porque la propuesta de valor, pues si como tú ya dijiste, voy y mi cliente me dice, oye, no necesariamente va por aquí, ajusto la propuesta de valor. ¿El modelo de negocio también se debe ir ajustando? ¿O es algo que, digamos, sobre lo que debemos transitar, qué tiempo, cada cuánto se debe ajustar o no se ajusta? Se ajusta siempre. Es como una hoja de ruta en constante evolución. Siempre. Es como nuestro tablero de control de mando, digamos. O sea, siempre de alguna forma tengo que tenerlo presente e intentar volver ahí para entender qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, y cómo puedo ajustarlo para, para crecer y para que me vaya mejor. Porque no es solo no caer, también, o sea, con estar estables no alcanza, lamentablemente. Hay, hay dos condiciones para que una empresa perdure, ¿sí? Un crecimiento constante y que sea rentable. Crecimiento constante, ¿por qué? Porque si yo estoy estable, al lado seguramente va a haber algún loco que sea un obsesivo con su negocio y que crezca, y eventualmente esa persona me va a sacar, me va a dejar sin mercado. Yo no crezco. Así que primero. Y segundo, la rentabilidad, porque necesito tener un negocio rentable, e idealmente más rentable que mis competidores, porque es mi fuente de financiación para seguir creciendo. ¿Ok? Entonces necesito siempre estar buscando esas dos variables necesariamente. Necesariamente. Ok, ahora, mira, de repente, ahorita tú ya lo dijiste, ¿no? Se tiene que ir ajustando, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, ¿no? Que de repente, que sí me ha tocado, no sé cuánto sea en Argentina, pero de repente de este lado, en México, pues hay muchísimas personas que se dedican a animar a pues sobre todo a la gente joven, a emprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita te escucho y yo veo realmente un panorama muy amplio de mercadotecnia, contemplando pues una cantidad de variables y todavía, como tú dices, todavía podemos ir más a fondo. Pero de repente está la narrativa de personas que dicen, oye, es que si a ti te gusta hacer algo, yo te ayudo, yo te ayudo a volver esto tu fuente de negocio. Ajá. Y entonces de repente muchas personas caen en eso y lo único que sucede pues es que terminan frustrándose, ajá, y tal vez gastando tiempo y recursos, ¿no? Porque de entrada pues tienen que pagar el curso, el famoso curso. Y después de ahí, pues tienen que invertirle mucho porque no es únicamente como lo pintan, de que abres tu red social o tus redes sociales y empiezas a grabar y empiezas no sé, a subir contenidos, que de repente yo he visto que la gente se enfoca mucho al tema, por ejemplo, de subir contenidos, ajá, y se pierde en el mundo pues, de los algoritmos de las redes sociales, Sí. ajá, que están enfocados tanto que de repente pues ya están perdidos entre cuál era su propuesta de valor, cuál era su mercado, ya se vuelve tal vez una obsesión estar en el tema de las redes sociales. Hay muchísima gente aquí en América Latina que desafortunadamente sí siguen pues los consejos pues de esas personas que lo hacen ver así tan sencillo. ¿Qué les podrías decir a ellos? Una buena pregunta. A ver, lo que se ofrece mucho ahora creo que es lo que decís vos, es como estas mentorías high ticket, ¿no? Que intentan de alguna Además, forma. esas todavía están más altas, ¿no? De valor. Sí, 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 sí. A ver, yo siento que, estoy seguro en realidad que conocer el método emprendedor es necesario para emprender, o más que necesario, nos va a ahorrar muchos golpes en el camino. Y nos va aparte a dar mucho más posibilidades de tener éxito. Dentro de eso,
no creo que haga falta pagarle a alguien para que te haga una consultoría personalizada y que esa sea la única forma de tener éxito. Por eso siento que de alguna forma tenés que aprender cómo se emprende, porque es muy distinto de cómo pensamos que es, a menos que lo aprendamos. Entonces, ¿de qué forma hacerlo? O conseguir algún curso que sea accesible y que te enseñe a hacerlo en algunas, por lo menos que un primer pantallazo en algunas pocas horas. Yo tengo un producto con que intento hacerlo así de alguna forma y no por eso yo creo que quedaron conmigo. Hay mucha oferta en el mercado, así que elijan el que mejor les parezca y les cierre con su búsqueda. También están los libros, hay mucho contenido, yo leo un montón y eso para mí es impagable. Así que les recomiendo mucho que lean y si no, que consuman ese contenido de otra forma si no son lectores. O sea, sean videos de YouTube, sean podcasts o lo que fuera, pero fórmense en contenido emprendedor, primero que nada. Me parece re importante, o por lo menos en simultáneo, a medida que lanzan su proyecto. No hace falta caer de vuelta en las manos de alguien que te cobre carísimo de entrada y después, como decís por ahí, no tener éxito o algo hiper general, pero me parece muy, muy importante eso. Y también me parece muy importante, insisto acá, que sea contenido emprendedor, porque hoy en día la mayoría de los contenidos y los cursos se vuelca al marketing digital. Está casi todo ahí. Y el marketing es una forma de hacer negocio y de comunicar y además es súper importante, necesitamos que esté adaptado a emprendimientos. Eso es lo principal, o sea, método emprendedor. Yo aprendería eso y ahí avanzaría. Ok. Ahora, ya yéndonos, digamos, más hacia el futuro, ¿cuáles serían esas tendencias que donde la gente pues tuviera oportunidad de poder emprender? Porque muchas personas tienen claro lo que deberían hacer, ¿no? Y otras personas no tienen claro qué les gustaría hacer. Para estas personas que andan buscando una oportunidad de emprendimiento para, no sé, hacia el futuro, ¿qué perspectivas tú tendrías en cuanto a negocios? Ok, hay de todo en la realidad, o sea, hay de todo. Eh, Creo que más que rubros y oportunidades específicas, lo que recomiendo es saber que no hay que tener una gran idea para tener un proyecto exitoso, eso ya quedó atrás, porque las grandes ideas están todas, mejor dicho, ya no quedan para decirlo de una forma, sino que o sea, son grandes ideas y grandes proyectos, pero que parten de una idea básica que se ejecuta de una forma espectacular y que con la evolución del mercado se va ajustando hasta llegar a algo increíble. Los grandes proyectos se dieron de esa forma. No fueron grandes ideas de entrada que se le cayó, se le prendió la lamparita y dijo, es por acá, sino que cualquier gran empresa que agarremos hoy en día, que empezó como startup, estilo, no sé, Uber, Airbnb, cualquiera de esas, las redes sociales y demás, fueron arrancando como ideas normales que fueron pivoteando y ajustando muy bien, de una forma muy buena, y con eso lograron una ejecución muy buena para llegar a algo espectacular. Entonces, me parece que en cualquier rubro hay mucho y hay mucha oportunidad. Me parece que lo principal es como confiar en ese proceso y arrancar. Creo que es mucho más un tema de laburo personal que de laburo de negocio, ¿no? Como animarnos a gestionar la incertidumbre, los miedos y demás, y arrancar. Y después lo demás, todo va llevando. Y obviamente, si tuviera que hablar de rubros, el marketing está explotado de laburo, y siempre lo recomiendo, y hablo mucho de ahí porque es de donde soy yo. Todo lo que es negocios y marketing está lleno, hay mucha oportunidad, porque también hay mucha competencia. Justo hoy hace un rato hablaba con un chico que me llamó, un chico que está terminando el colegio, y me preguntaba un poco por eso. Y es esto mismo, o sea, hay muchas posibilidades en marketing, pero cuando hay algo que se paga bien y que hay mucha oportunidad, también aparece la competencia siempre. Incluso lo más insólito que pueda haber ahora, la competencia, si hay plata de por medio, ese negocio y demás, la competencia va a llegar. Entonces, hay que ser muy buenos. Por eso que para mí siempre todo se reduce a la formación, porque después con eso el camino es mucho más fácil. Subimos muchos escalones cuando nos formamos de forma automática. Me parece fundamental. Ahora, la pregunta obligada, ¿verdad? Hay emprendedores o personas que tienen ganas de entrar a este tema del emprendimiento o hacer empresa. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Genero marca personal o genero Mm. marca de empresa?
marca personal o marca de empresa. O sea, ¿cómo sería esa comparación? Sería, por ejemplo, a nivel de redes sociales, decís, hacer redes con mi nombre personal o hacerlo con una marca, por ejemplo, en mi caso, con una agencia de marketing o con mi nombre personal, eso. Ok, Correcto. perfecto. Es una buena pregunta y es la verdad que es un tema que no tiene una recomendación puntual. Las dos son válidas, me parece que, y las dos tienen beneficios muy claros. Así que yo creo que cualquiera de las dos que eligen está bien. Lo que me pasó a mí cuando me fui metiendo como un influencers es que vi que el influencer tiene, o mejor dicho, una buena cuenta, tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Es increíble. O sea, puede hacer lo que quiera. Puede hacer un quilombo tremendo con una buena cuenta de redes sociales y con una buena comunidad. Entonces, de ese lado, tener una cuenta personal me parece muy interesante. Y yo, de hecho, cuando empecé a hacer la mía, que todavía está arrancando, pero cuando arranqué a armarme con eso, me pareció más interesante hacerlo así que hacerlo con una marca. ¿Cuál es la contra de eso? Que hablo mucho con mis amigos, que parece un poco la parte personal. Porque no puedes subir contenido personal así nomás si estás subiendo contenido de cierto negocio y cierto tema. Entonces, las dos tienen como pros y contras muy claros. Y al mismo tiempo también, cuando la gente no te conoce, que nos pasa a la mayoría, excepto la gente que por ahí es muy famosa, o arranca con algo que muy fuerte detrás, necesitas algún aval. Y cuando vas solo con tu nombre, por ahí está bueno también tener una marca creada. Entonces, yo iría por las dos, pero de alguna forma, o sea, la clave, lo principal es animarnos a estar en las redes sociales, animarnos a ser fuertes ahí, hay mucha oportunidad, así que hagámoslo. Eh, Intentaría de alguna forma tener las dos cosas, con alguna prioridad, priorizaría alguna, claramente, pero por ahí me parece bueno tener las dos, me parece importante. Correcto. Ahora, digamos en el tema ya más específico de las ventas, Sí, muchas personas tienen como que esa limitante, ¿no? Porque que hacen, sí, digamos, toda la parte del trabajo y son muy buenos, pero dicen, a mí no me gusta vender. Ujú. Por ejemplo, en el tema de, digamos, de los influencers o como pudiéramos llamar de los expertos, que de sí. repente hacen webinars para vender los productos, pero entonces dicen, es que esa parte a mí no se me da. ¿Hay alguna manera de sacar esa variable de la venta de la ecuación y tercerizarla? ¿O necesariamente ellos tienen que sí o sí entrarle y prepararse al tema de las ventas? Más recomendable por afano es que ellos intenten que les guste la venta, porque es muy importante. Como creadores y emprendedores es muy importante meternos en la venta y estamos también saber que cuando arrancamos con algo, el 60-80% del tiempo va a estar dedicado a vender. Va a ser así. O sea, es importante porque tenemos que aprender de cada venta para replicar en las siguientes. Y como dueños es mucho más valioso que si ponemos a una persona a hacerlo. Entonces, lo más recomendable, por mucho, es que lo hagan ellos, que lo haga cada uno. Si realmente la venta no va con nosotros, yo repensaría el modelo de negocios, lo repensaría. Porque de vuelta, no significa dejar de hacer ese proyecto, pero sí significa hacerlo de una forma distinta. Vuelvo al ejemplo de la compra y venta de ropa. Quizás no es de esa forma, comprar y vender y hacer todo vos, sino que me alío con alguna fábrica que esté fabricando, que tenga alguna oportunidad puntual de una línea de producto que no se vende, que yo pueda aportar un valor, y por ahí como diseñador, ponele, eh, me armo un negocio, un proyecto, pero desde un lugar distinto. Así que, pero en lo posible, intenten por lo menos probar y darle lugar. Aparte, piensen que es un atributo, una habilidad que se va aprendiendo. No es solamente nacer vendedor. Claramente, si nacés con cierta predisposición a eso, bienvenido sea. Pero si nunca lo hiciste, empezá, probá y probablemente te amigues con eso porque es importante e incluso es lindo, porque o sea, interactúas con la gente y aprendes mucho. Si la gente te gusta, aunque no te consideres vendedor, probablemente le puedas buscar la vuelta para que eso funcione y para que aparte te termine gustando. Ok. Bueno, pues todo, digamos, esta es la parte técnica en la Bien, que tú eres especialista. Pero ahora, la parte mental. Ajá. En la parte mental, ¿tú qué puedes recomendarle a un emprendedor? la parte mental, perfecto. Eh, yo pienso que para emprender la parte personal es fundamental, es muy importante. Es muy importante trabajarla mucho, porque como emprendedores
de vuelta, lidiamos mucho con la incertidumbre, con las emociones, y el trabajo personal es re importante. Yo de hecho soy fanático de eso. Me volví fanático porque empecé a emprender y me di cuenta de lo distinto que era un día, que era mi vida, por ejemplo, si meditaba o si no lo hacía. Y era tal la diferencia que me volví fanático. O sea, para mí es religioso meditar. Primero arranco la mañana, lo primero que hago es meditar. Es muy raro que no lo haga un día, es muy, muy raro. Porque la diferencia es muy grande. Y lo mismo pasa con el resto de herramientas. A mí las que no me funcionan te las digo por esto es personal, no soy un experto, leo mucho del tema y todo, me informo mucho y hago cursos, pero no soy experto en el tema. Pero bueno, desde ahí aprendí a meditar. Meditar me parece fundamental, es increíble. Viendo por lo menos a mis círculos y demás, creo que el hábito que más cuesta que se aplique, o el hábito no, digo, de los cuidados personales, creo que es una de las prácticas que por ahí más cuesta aplicarla como hábito, pero es increíble, así que recontra recomiendo intentarlo y darle mucho tiempo e insistir. Escribir es mucho más fácil de aplicar, escribir. No necesitamos plata ni siquiera porque es comprar un cuaderno, una virome y arrancar, y es espectacular también, es muy buena. Dentro de la escritura hay una técnica que yo aprendí hace un tiempo y que recomiendo mucho, yo la aplico, que se llama el diario de los 5 minutos. Que nos invita, o sea, consiste en escribir 5 minutos por día, literal. Si quiero más es bienvenido, pero con esos 5 puedo cubrir por lo menos la necesidad de escritura. Y nos dice que escribamos sobre 3 grandes temas. Primero, me siento agradecido por 3 cosas. Lo importante ahí es ir renovándolas y pensar, esforzarme en pensar cosas nuevas y aparte sentirlo. Segundo, afirmaciones. Yo soy pum, pum. Pongo 3 cosas positivas mías que yo piense y si no las pienso, pongo cosas que yo quiera pensar sobre mí, ¿sí? Y las pongo en tiempo presente como si las pensara realmente, como si las creyera. Y tercero, pongo objetivos para ese día, en caso de escriba a la mañana, o para el día siguiente, en caso de escriba a la noche. La escritura no es un programa muy ágil, muy rápido, y es muy fácil de aplicar porque no hay que practicar prácticamente nada. O sea, hay que arrancar y escribir. Si te animás un poco más, lo que yo hago es empezar a escribir por lo que tengas en la cabeza en ese momento, sentate frente al papel, dale tiempo y va a llegar. Y después, una vez que terminás con eso, arrancas con ese formato que yo digo. Pero si no, plan B, ese formato es simple, con 5 minutos por día, ideal hacerlo mañana y noche, pero si no, con una de las dos está más que bien, y es espectacular. Y después las afirmaciones diarias, o sea, todo el tiempo decirnos cosas buenas, porque tenemos un patrón de pensamiento, o sea, nuestro cerebro toma lo que nosotros le decimos, lo toma como válido. Yo digo en voz alta o digo para mí algo malo mío, lo va a tomar y vemos si digo algo positivo. Entonces, desde ahí visualizar y las cosas que decimos tienen un impacto muy grande. Entonces, las afirmaciones básicamente nos invitan a decir varias veces por día, decirnos cosas lindas, ¿sí? Cosas como, no sé, las que yo me digo son, hoy va a ser un gran día, eh, eso me lo digo un montón. Después, no sé, por ejemplo, mucho tiempo tuve temas con las finanzas personales, muchos temas, mucha creencia limitante ahí, y entonces me digo cosas como, soy crack con la plata y demás, o no sé, o lo que sea, o sea, cualquier cosa que quieras trabajar, decirla varias veces por día y decirla realmente como pensándola en serio. Y ahí, de hecho, si querés en algo más, yo creo en el universo, pues cada uno cree en lo que crea, pero, por ejemplo, yo antes de irme a dormir y ni bien arranco el día, ahí es cuando más siembro esos pensamientos, porque ahí es cuando más impacto tienen. Entonces, eso también es muy importante. Así que como 3 herramientas personales principales, yo recomiendo esas 3. Son, son muy buenas, con que apliques alguna está más que bien, pero sí lo principal es el trabajo personal es muy importante responder bien a esas emociones y que cuando llegue el miedo y demás, porque va a llegar, pues es una emoción que va a estar porque cuando hacemos cosas nuevas, es importante que la gestionemos de una buena forma y que podamos decidir bien con eso, porque nuestro proyecto también va a depender de eso. Es muy loco como nuestro emprendimiento muchas veces va muy en línea de nuestro estado, ¿no? Del momento. O sea, si estamos bien, el proyecto está bien, si estamos con miedo y demás, por ahí las decisiones las tomamos mal. Así que me parece súper importante el trabajo personal, me parece muy, muy importante. Correcto, muchas gracias. Ahora,
Ya para concluir, para que ya no sigamos aquí, a lo mejor de repente ya alargando pues esta plática que ha sido súper interesante, pero tres cosas de hábitos o tres hábitos que sí o sí debería tener un emprendedor, ajá, pues que quiera entrar lo que ya está ahí. Tres Ok, hábitos que tú dirías. Es que esto sí lo tienes que tener. bien. Intentaría, intentaría trabajar lo que es la productividad personal, ¿sí? Eso me parece muy importante. ¿Desde dónde? A ver, para ser claro, para mí la gestión, gestionar, hacer que las cosas avancen cuando emprendemos es fundamental. O sea, pasar a la acción, ¿sí? Ser organizados y gestionar las cosas bueno, para que el proyecto avance. Así que la gestión para mí es muy importante. Dentro de eso podemos meter muchas, pero como son tres, te las hago genéricas. Eh, los hábitos sanos me parecen muy importantes, así que voy de vuelta ahí. Cada uno puede elegir el que más le resulte. Para mí meditar es oro. O sea, la meditación en mi vida es fundamental, así que siempre la voy a recomendar muchísimo. Y ni siquiera se puede hacer un curso para meditar. Trabajo es una buena aplicación. Puedo decir marcas, ¿no? ¿Ah? Sí, claro, sí. Yo probé las que más me resultaron fueron Calm o Headspace. Son muy buenas las dos. Son pagas, lo recontra valen. Así que, segundo, hábitos sanos de cuidado personal y emocional, de esos meditar es el que más recomiendo. Y tercero, hay tanto que se me complica. El ejercicio. ¿Qué Bueno, tal sí, la parte del ejercicio? uy, sí, es re importante, sí. Y va muy bien, sí, tal cual, de hecho, cuando hablé de cuidado personal, me hablé de esa. El ejercicio sí, también es muy importante. Seguramente vas a tener otros expertos que puedan hablar de eso desde un lugar mucho más formado que yo. Yo soy re fanático igual también de entrenar todos los días, o hasta lo necesito. Pero sí, el cuidado del cuerpo es fundamental. El ejercicio es muy importante, es súper importante. Ahí cada uno puede elegir lo que mejor le resulte. Pero está bueno hacer por lo menos un poco de ejercicio por día. Después, el sueño. Dormir es re importante también. Muy importante dormir bien. Ay, o sea, dormir es un mundo inmenso. Yo lo conozco poco. Leí libros y puedo hablar un poco desde ahí. Pero dormir bien es importante porque nos pega por todos lados. O sea, no es solo estar despierto nada más y atento, sino que funciona mucho a nivel memoria, a nivel selección de pensamientos y demás, y lo que retenemos y lo que no, a nivel creatividad, porque cuando dormimos conectamos diferentes recuerdos, pensamientos actuales y demás, y eso nos da soluciones para problemas que tenemos hoy en día. A nivel de salud es fundamental en todo, o sea, en enfermedades, y es re importante, así que el sueño para mí es una prioridad y debería serlo, me parece, para todos. Con su botón de sueño, les recomiendo informarse igual sobre el tema con alguien más experto, pero bueno, somos como diferentes en esa parte. La cultura está bastante creada para el típico horario de oficina y demás, pero cada persona tiene como un reloj interno distinto, hay diferentes tipos, y está bueno que cada uno conozca el suyo, si es más de la mañana tipo, o de la mitad o más nocturno, que se conozcan y que intenten adaptar el proyecto a eso. Pero me parece también muy importante. Eh, creo que, creo que eso. Y sí, o sea, clave para emprender me parece es animarse y manejar el miedo. Al miedo hay que pegarle. A lo que te da miedo, anda por eso, animate una vez, porque una vez que lo hiciste una vez, después ya ese miedo se va. Y aparte salís mucho más fuerte. Y lo otro con los hábitos muy loco es que cuando un hábito va bien, eso se extrapola rápidamente a otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si yo empiezo a entrenar, supongamos que me viene costando entrenar, ¿sí? Y arranco, voy una vez, mantengo un par de semanas. Eso probablemente va a ser que como me siento con más energía, empiece a comer mejor. Eso probablemente va a ser que como estoy con más energía, empiece a ser más productivo en el laburo. Eso probablemente haga que mi proyecto empiece a rendir más. Y eso que no vaya mejor con bla, bla. Entonces, es muy importante también laburar los hábitos y el trabajo personal para que nuestra vida vaya bien. Hay muchísimos casos de personas que por ahí se las veía como de afuera venidas abajo, ¿no? Como
descuidados, con un proyecto que estaba mal y demás, y es increíble cómo pegan, o sea, trabajan algo bueno de su vida, consiguen buenos resultados y rápidamente se va llevando a otras áreas. No sé si respondí bien tu pregunta porque fue muy amplio, pero bueno, pero sí, o sea, el tema cuidado de hábitos y cuidado personal es muy importante y me parece clave, como resumiendo, trabajar las habilidades de negocio y emprendedoras, las habilidades emocionales, las habilidades de cuerpo y de productividad personal. Me parece que son los pilares que hay que cuidar. Perfecto, Manuel. Pues muchísimas gracias por esta plática que está pues muy interesante. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te contratan? ¿Cómo saben de tus productos? Perfecto, bueno, antes que nada, te doy muchas gracias por el tiempo, estuvo buenísimo. Pueden encontrarme en Instagram, soy Manolo Gut OK, Manolo Gut OK. YouTube estoy recién lanzando ahora, así que cuando lance, bienvenidos. De hecho, ahora fin de semana que viene voy a lanzar el primer video. En realidad fin de esta semana. En Argentina es feriado el lunes, así que todavía lo pienso como fin de, pero no, ya de esta semana. Pueden encontrarme ahí y en mi Instagram van a ver como los canales de contacto y demás y pueden escribirme por esos medios. Ok, pues muchísimas gracias, Manuel. Ahorita estamos transmitiendo en directo a YouTube, pero este material se va a editar y nos vamos a encargar de que pongan ahí tus redes sociales para que puedan buscarte y puedan contactarte. Pues nuevamente, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Y bueno, vamos a tener nuestro próximo episodio el día jueves. Conéctense a YouTube, pónganle ahí la campanita de notificaciones para que les avisen cuando ya estemos por iniciar. Nuevamente, muchísimas gracias y muy buena noche para todos. Gracias. Hasta pronto.